El viento aullaba en el bosque nevado del lejano oriente mientras Alex sostenía la mano de su hija Mia, de 12 años. Caminaban rápidamente, tratando de llegar a casa antes de que la tormenta de nieve empeorara. Sus dos perros pastores corrían delante, guiándolos a través de la nieve profunda. Los copos de nieve se arremolinaban a su alrededor y los árboles crujían con el viento frío. De repente, Hans, el perro más grande, se detuvo. Aguzó las orejas y apuntó con el hocico hacia un pequeño barranco. Sin hacer ruido, corrió en esa dirección y Rex, el segundo perro, lo siguió. Los perros se movían con la coordinación que da años de caza y exploración juntos. Mia gritó, señalando el lugar donde los perros se habían detenido, cerca de una mancha oscura en la nieve. Alex se acercó y su corazón comenzó a latir con fuerza cuando vio a los pastores de pie junto a un pequeño cachorro de tigre, que apenas se movía, con el pelaje ensangrentado y heridas. El pequeño cuerpo temblaba de frío y cada respiración parecía dolorosamente difícil. El cachorro respiraba débilmente, parpadeando con dolor con sus ojos ámbar. Alex se arrodilló en la nieve, se quitó los guantes y colocó su mano cálida sobre la pequeña criatura. Miró a su alrededor y vio marcas extrañas en la nieve, grandes huellas de botas, a pocos metros, un casquillo de bala brillaba. Las manchas de sangre en la nieve blanca pintaban un panorama desolador, huellas claras de botas pesadas, una línea de casquillos de gran calibre, y más adelante, un rastro de sangre oscura, donde claramente algo grande había sido arrastrado. Todo apuntaba a que unos cazadores furtivos habían matado a la madre tigresa y se habían llevado su cuerpo, dejando al cachorro herido a morir en la nieve. Como biólogo, Alex siempre seguía un estricto código profesional, no interferir con la naturaleza. Pero ahora, frente a él, yacía una criatura indefensa, herida no por la naturaleza, sino por la crueldad humana. En este caso, todas las reglas profesionales quedaron relegadas por un simple deber humano. Mia, no podemos dejarlo aquí, dijo Alex. Se congelará hasta morir. Y Emma me matará por traer un tigre a casa. Su voz era insegura. Sabía que estaba cruzando una línea importante entre los seres humanos y los animales salvajes. Por favor, papá, suplicó Mia, con los ojos llenos de lágrimas. No podemos dejarlo aquí. Tenía las manos apretadas en puños y la mirada llena de determinación, algo que Alex no podía ignorar. Sorprendentemente, los pastores no se mostraron agresivos. En cambio, Hans lamió suavemente la cabeza del cachorro, un comportamiento protector que rara vez se muestra hacia un rival natural. El perro incluso gimió suavemente, como si instara a sus dueños a tomar una decisión rápidamente. Emma, la esposa de Alex y veterinaria, no estaba contenta con que se llevara un animal salvaje a su casa, pero rápidamente pasó al modo profesional. Sus manos prepararon con calma las herramientas y los medicamentos necesarios, mientras sus ojos mostraban preocupación e interés. Alex, ¿sabes qué es esto? Su voz temblaba. Es un tigre de Amur, quedan menos de 500 en libertad. ¿Y has traído un cachorro a nuestra casa? Sus palabras no sonaban como un reproche, sino como la pesada conciencia de la responsabilidad que de repente había recaído sobre su familia. No teníamos otra opción, respondió Alex. Por las huellas y los casquillos, su madre probablemente fue asesinada por cazadores furtivos. Han estado cazando aquí recientemente. Miró las patas heridas del cachorro y sintió que su determinación se hacía más fuerte. Emma examinó al cachorro, que sufría hipotermia, heridas y hambre. Después de estabilizar su estado, lo colocó en una caja forrada con mantas en la cocina, convencida de que no sobreviviría a la noche. El cachorro era tan pequeño y frágil que les llevó mucho tiempo limpiarle la sangre y la suciedad del cuerpo. Incluso si sobrevive, dijo Emma en voz baja después de que Mia se hubiera dormido, ¿qué vamos a hacer con un tigre? En un año, pesará más que tú. Miró pensativa a Hans, que se había acomodado junto a la caja como un guardia. Pero a la mañana siguiente, encontraron algo increíble. El cachorro de tigre no solo había sobrevivido, sino que ahora estaba rodeado por los dos perros pastores, que habían formado un círculo protector a su alrededor. Hans yacía más cerca del cachorro, calentándolo toda la noche con su gran cuerpo. Los ojos del cachorro,
apagados por el dolor el día anterior, ahora miraban a su alrededor con curiosidad e incluso un poco de vivacidad. Mia llamó al cachorro Kai, un nombre que significa fuerza, algo que el pequeño necesitaba para sobrevivir. Durante esos días, una fuerte tormenta de nieve azotó la región, aislando su hogar del mundo exterior. Las carreteras quedaron cubiertas de nieve, las líneas telefónicas se cortaron y no había forma de contactar con el Departamento de Protección de la Fauna Silvestre. Este aislamiento forzado le dio al pequeño Kai el tiempo que necesitaba para recuperarse. Cada día se hacía más fuerte, sus heridas se curaban lentamente y su pelaje comenzaba a recuperar su color naranja brillante natural. Entonces comenzaron a suceder cosas extrañas. Solo 2 semanas después, Kai empezó a mostrar un comportamiento inusual. El cachorro de tigre no se movía como un gato o un tigre típico. Comenzó a imitar el paso seguro y poderoso de los perros pastores. Cuando Hans se sentaba y miraba alrededor de la habitación, Kai se sentaba a su lado, imitando perfectamente su postura. La familia observaba esto con una mezcla de sorpresa, admiración y risas. Observar a Kai era fascinante, cada día que pasaba, su comportamiento se parecía menos al de un tigre salvaje y más al de un perro. Imitaba cuidadosamente a Hans y Rex. El cachorro acudía cuando lo llamaban, algo muy poco habitual en los gatos salvajes. Jugaba al pilla-pilla con Rex, aprendió a traer juguetes e incluso intentó ladrar, emitiendo unos sonidos extraños a medio camino entre gruñidos y siseos. Por las tardes, se sentaba pacientemente a los pies de Alex mientras éste escribía notas sobre el comportamiento del tigre en su diario, como si comprendiera la importancia de la investigación. Un día, Alex fue testigo de una escena increíble. Kai, tras percibir la presencia de un pequeño animal en el jardín, se agachó instantáneamente en posición de caza, tensando los músculos para dar un salto, un instinto natural de los tigres. Pero entonces Hans gruñó en voz baja y Kai, como si recordara su identidad de perro, se relajó y retrocedió, moviendo la cola como si se disculpara. Esta mezcla de instintos de tigre y educación canina convirtió a Kai en un ser verdaderamente único. No era del todo un tigre, pero tampoco un perro, sino algo completamente nuevo, nunca visto en la naturaleza. Creo que se cree un perro, se rió Emma cuando Kai intentó excavar en la nieve con las patas como los pastores. Nunca había visto nada igual. Su escepticismo profesional fue sustituido poco a poco por un asombro genuino. Empezó a llevar su propio diario de observaciones, en el que anotaba cómo el cachorro de tigre estaba adquiriendo hábitos caninos sin dejar de mostrar rasgos únicos de su especie. Pasaron 4 meses y Kai se convirtió en un joven tigre sano con un comportamiento inusual. Se despertaba con los 2 perros, comía con ellos e incluso aprendió a patrullar los límites de su territorio, tal y como le había enseñado Hans. Se convirtió en un miembro más de la familia, respondiendo rápidamente a su nombre y saludando a todos en la puerta. La imagen más sorprendente se veía por la noche. El gran depredador rayado dormía plácidamente acurrucado entre los 2 pastores, como si los 3 fueran de la misma especie. El cuerpo de Kai combinaba la gracia y la fuerza naturales de un tigre, su capacidad para atacar en un instante, moverse en silencio y trepar a alturas increíbles, con rasgos propios de los perros, lealtad a su familia, protección del territorio y conciencia social. Cuando las heladas invernales se hicieron más duras, este insólito trío se apretó aún más, formando un oasis de calor y cuidado mutuo que decía más de su vínculo que cualquier palabra. A los 8 meses, Kai ya pesaba unos 70 kilos y su tamaño empezaba a ser un problema. Seguía intentando dormir en el sofá, aunque casi lo llenaba por completo. Cuando corría por la casa, a veces tiraba los muebles. Una vez, rompió un armario con solo rozarlo. Pero, a pesar de su tamaño, seguía siendo gentil y cuidadoso con Mia, como si comprendiera su propia fuerza. No podemos tenerlo en casa, dijo Alex, viendo cómo el tigre intentaba meterse en la caseta del perro, de la que ya había crecido. Necesita más espacio. Su voz no solo transmitía pragmatismo, sino también preocupación por el futuro de su insólito compañero. La familia construyó un recinto espacioso para Kai, conectado a la casa por un pasillo especial. El tigre podía entrar libremente en la propiedad, pero ahora dormía en su propio refugio. Sin embargo, a menudo por las mañanas se encontraban a Hans y Rex durmiendo en el recinto junto al tigre.
Kai había establecido un vínculo especial con Hans. El perro mayor se había convertido no solo en un hermano, sino en un mentor. Una simple mirada o un gruñido silencioso de Hans bastaban para guiar el comportamiento del joven tigre. Mia grabó varios vídeos con Kai y los publicó en las redes sociales. El tigre que actuaba como un perro se convirtió rápidamente en una sensación en internet. La gente empezó a enviar cajas de juguetes para el tigre y a escribir comentarios emocionados. Cada nuevo vídeo de Kai jugando con los pastores o intentando ladrar obtenía millones de visitas. Pero la fama también tenía su lado negativo. Cuando finalmente se despejaron las carreteras, el inspector Lin vino a visitarlos, en respuesta a las denuncias de un tigre mantenido ilegalmente. Sin embargo, su expresión seria se suavizó ligeramente cuando vio a Kai saludándolo, moviendo la cola como un perro gigante rayado. «Este es un tigre de Amur», dijo el inspector Lin con severidad. «Uno de los depredadores más raros del planeta. Tener un animal así sin permiso es ilegal». Intentó mantener un tono oficial, pero era evidente que el comportamiento inusual del tigre le había intrigado profundamente. Le sorprendió ver que Kai respondía a su nombre y se comportaba como un perro, pero la ley era la ley. El inspector Lin arqueó las cejas con asombro cuando el tigre le trajo una pelota y esperó a que el hombre la lanzara. Tener animales salvajes sin permiso es ilegal, especialmente los grandes depredadores, continuó el hombre. Tengo que informar de esto al departamento. Había compasión en sus ojos, pero también una firme determinación de cumplir las normas. Alex presentó inmediatamente una solicitud de permiso especial para tener un animal salvaje. Mientras esperaban una respuesta, Kai siguió creciendo junto a sus hermanos caninos. El tigre ya había crecido bastante, con rayas más definidas y una complexión más fuerte. Pero su comportamiento seguía siendo una extraña mezcla de dos especies. Cada mañana, seguía a Hans, vigilando el perímetro de la propiedad con la seriedad de un perro guardián. 2 meses después, llegó la respuesta. La solicitud fue denegada. El Departamento de Protección de la Fauna Silvestre exigía que Kai fuera trasladado para su reintroducción en la naturaleza. La noticia cayó como un rayo en medio de un cielo despejado. Mia no podía dejar de llorar y los pastores, como si intuyeran que algo iba mal, no se separaban de Kai. No lo entienden, intentó explicar Alex al director del departamento. No sabe cómo ser un tigre. Cree que es un perro. Alex expuso toda su investigación y sus notas que documentaban el comportamiento inusual de Kai. El instinto se impondrá, insistió el director. Su lugar está en la naturaleza. Pero una sombra de duda apareció en sus ojos cuando vio a Kai sentarse y levantar la pata en señal de saludo a la orden de Alex. Mia publicó un emotivo vídeo en internet, que obtuvo millones de visitas y atrajo la atención de todo el país. Ante la presión pública, el departamento accedió a enviar un equipo de expertos para evaluar la situación de Kai antes de tomar una decisión definitiva. La esperanza volvió al corazón de la familia. El director del departamento, un zoólogo, y el inspector Lin pasaron todo un día observando a Kai, cómo se movía, interactuaba con los perros y las personas, y respondía a las órdenes. Quedaron asombrados por el nivel de adaptación del tigre. Lo que más les impresionó fue cómo Kai ayudó a Hans a reunir a las gallinas en el gallinero sin mostrar ningún signo de comportamiento cazador. En 30 años de trabajo, nunca había visto nada igual, admitió el zoólogo. Realmente cree que forma parte de una manada de perros. Le rascó suavemente detrás de la oreja y el tigre cerró los ojos con placer. El director del departamento reconoció que se trataba de un caso especial, pero la ley no permitía excepciones. Su rostro era impenetrable, pero la tensión en sus hombros revelaba una lucha interna entre el deber y la compasión. Un tigre es un animal salvaje. Su lugar está en su hábitat natural. Pero sus palabras sonaron menos seguras cuando Kai apoyó la cabeza en el regazo del director, como pidiendo protección. El zoólogo estuvo de acuerdo en que Kai se había domesticado demasiado para sobrevivir en la naturaleza. Tras largas discusiones, propusieron un compromiso. Todos se reunieron alrededor de la mesa, donde la tensión se mezclaba con una frágil esperanza. Lo liberaremos en un santuario,
A 200 kilómetros de aquí, sugirió el director. Le pondremos un collar con GPS para rastrearlo. Si consigue adaptarse a la vida salvaje, será el mejor resultado. Si no, consideraremos otras opciones. No era lo que la familia esperaba oír, pero era lo mejor que podían esperar por ahora. El día de la despedida llegó demasiado pronto. Mia lloraba sin parar, abrazando el cuello del tigre, que ya casi había alcanzado la madurez. Emma preparó un paquete especial con comida para 2 semanas, aunque sabía que Kai tenía que aprender a cazar. Cada pieza fue empaquetada con cuidado y profunda preocupación por su futuro. Alex colocó el rastreador GPS en el collar del tigre. Le temblaban las manos mientras acariciaba por última vez el espeso pelaje naranja. Recordaba cada día desde que encontraron al pequeño cachorro herido, hasta llegar a la poderosa criatura que ahora tenía delante. «Eres fuerte», le susurró a Kai. «Lo conseguirás». Su voz transmitía esperanza, pero sus ojos revelaban miedo y duda. Pero la reacción más desgarradora fue la de los 2 pastores. Cuando Kai fue colocado en la jaula de transporte especial, Hans y Rex aullaron y ladraron sin parar, tratando de impedir que los inspectores se lo llevaran. Hans se plantó como un muro frente a la puerta del vehículo y solo se movió cuando Alex le dio la orden. Sus ojos leales parecían preguntar por qué se llevaban a un miembro de su manada. «Estará bien», intentó tranquilizar a todos Emma, pero su voz temblaba. Miró el vehículo que se alejaba con una expresión como si estuviera despidiéndose de su propio hijo. En el lugar de la liberación, un valle boscoso con un río cercano, abrieron la puerta de la jaula. Kai salió con cuidado, oliendo el aire fresco. Miró a su alrededor, al bosque, y luego se volvió para mirar a Alex y Mia. En sus ojos se veía confusión y algo que parecía dolor y una tristeza silenciosa. El tigre no entendía por qué su única familia lo abandonaba. Por un momento, pareció que el depredador no se marcharía. Entonces, un ruido entre los arbustos llamó su atención. Su instinto salvaje se activó y Kai saltó hacia el ruido con la velocidad y la elegancia de un auténtico cazador. En un instante, desapareció en el bosque. Un rayo de sol iluminó su pelaje naranja y luego se desvaneció entre los árboles para siempre. Mia lloraba en brazos de sus padres. De camino a casa, el rastreador GPS parpadeó, indicando que Kai se adentraba en el bosque. Cada movimiento de ese pequeño punto en la pantalla era como una puñalada en el corazón. «Estará bien», susurró Alex, tratando de creer en sus propias palabras. «Este es su lugar». Pero sus ojos permanecieron fijos en la pantalla, observando los movimientos del tigre con una mezcla de miedo y esperanza. Sin embargo, cuando llegaron a casa, Hans y Rex se negaron a entrar. Se sentaron en el porche, mirando hacia las colinas lejanas donde Kai había desaparecido. Su lealtad hacia su inusual hermano era inquebrantable. Había pasado una semana desde que Kai fue liberado. Mia comprobaba los datos del GPS cada hora, siguiendo todos sus movimientos. Al principio, parecía que Kai se estaba adaptando, explorando con cuidado la nueva zona, buscando refugio y agua. Pero sus movimientos eran vacilantes, como si estuviera buscando algo que no encontraba. En casa, los 2 pastores se sumieron en una profunda depresión. Se negaban a comer, no jugaban y pasaban horas sentados en la colina más alta de la propiedad, con la mirada fija en la dirección en la que Kai había desaparecido. Hans a veces gemía suavemente, como si llamara a su hermano rayado para que volviera a casa. Al 8º día, el rastreador GPS mostró el primer movimiento inesperado. Después de días de vagar sin rumbo por la reserva, Kai de repente comenzó a moverse en una dirección específica. Alex, que había estado siguiendo constantemente los movimientos del tigre, fue el primero en darse cuenta. «Mira. No está vagando sin rumbo, se dirige a algún sitio», dijo señalando la pantalla. Increíblemente, el camino apuntaba directamente hacia su casa. Alex comprobó 2 veces las coordenadas y mostró la pantalla en silencio a Emma y Mia. «Vuelve con nosotros», susurró Mia, con los ojos iluminados por primera vez en días. Los corazones de toda la familia se llenaron de una esperanza temblorosa. Incluso Emma, siempre cautelosa con las predicciones, no pudo ocultar su emoción.
Y Hans, como si sintiera el cambio en el estado de ánimo de la familia, dejó de lloriquear de repente y se quedó junto a la ventana, alerta, mirando fijamente hacia el bosque. Al 10º día, el GPS mostró de repente que Kai había cambiado de dirección, se alejaba de su casa. ¿Los corazones de la familia se hundieron? ¿Habían prevalecido sus instintos? Emma dijo con delicadeza que quizá fuera lo mejor, que Kai había encontrado su camino en la naturaleza. Pero 12 horas más tarde, quedó claro, el tigre había rodeado una gran zona poblada, eligiendo una ruta más larga pero más segura. Tras ese desvío, se dirigió de nuevo directamente hacia su hogar, sin desviarse de su rumbo. Incluso Alex, con toda su experiencia como biólogo, quedó impresionado por tal determinación. Con cada día que pasaba, el patrón de movimiento de Kai se hacía más definido. No se trataba de un deambular aleatorio. Se movía con un propósito, volver a casa. Cada nueva actualización del GPS confirmaba lo que sospechaban, Kai estaba regresando. Al principio, su viaje fue lento y lleno de paradas. Muchas veces se detuvo para cazar o descansar. Pero después de cada parada, siempre continuaba en la misma dirección. Ni las montañas ni los ríos podían hacerle cambiar de rumbo. Alex calculó la distancia. Kai había recorrido 50 kilómetros en los primeros 5 días. Para un tigre, era un logro increíble, sobre todo teniendo en cuenta el terreno accidentado y la necesidad de cazar durante el trayecto. No puede ser una coincidencia, le dijo a Emma. Sus ojos se llenaron de una esperanza que no habían visto desde el día en que se separaron del tigre. Cuando analizaron juntos los datos, quedó claro que realmente no era una coincidencia. El GPS mostraba lo difícil que había sido el viaje de Kai. Cada kilómetro que conquistaba era una victoria de la voluntad sobre el instinto. Al 6º día, el tigre llegó a un río ancho, crecido por las riadas primaverales y con fuertes corrientes. Un tigre normal habría evitado el agua profunda a toda costa. Pero Kai, entrenado por perros que no le temían al agua, encontró un paso más estrecho y lo cruzó a nado. Los datos del GPS mostraban cómo luchó contra la corriente, pero nunca se desvió de su camino. Al 7º día, Kai llegó a una carretera muy transitada. El GPS indicaba que el tigre había estado esperando, escondido entre los arbustos junto a la carretera, durante casi 3 horas. Entonces, aprovechando un hueco entre los coches que pasaban, cruzó la carretera a toda velocidad. Su capacidad de adaptación y su paciencia revelaban una inteligencia y una determinación extraordinarias. Pero el reto más dramático llegó al 9º día de su viaje. La señal del GPS indicaba que Kai había entrado en un territorio marcado como reserva de osos. Los guardabosques les habían advertido de la gran población de osos pardos en esa zona. Alex sintió un nudo en el corazón al pensar en su insólito compañero. Los marcadores del GPS indicaban que Kai se había detenido en lo profundo del bosque. Su señal no se movió durante varias horas. De repente, el GPS indicó un movimiento caótico, con bruscos cambios de dirección. Alex, que observaba la pantalla, palideció. Él y Emma miraron fijamente los puntos parpadeantes, rezando por la seguridad de Kai. Algo está pasando, le dijo a Emma, así es como se mueve un animal durante una pelea. Su voz estaba tensa al límite y sus manos se cerraron en puños. Siguieron 8 minutos de movimientos intensos y caóticos. Entonces, Kai se detuvo de nuevo en un punto y permaneció allí durante 1 hora entera. La familia se quedó sentada en silencio, mirando la pantalla, temiendo lo peor. Cuando la señal finalmente comenzó a moverse de nuevo, todos exhalaron aliviados. Pero la velocidad de Kai había disminuido notablemente. Incluso Hans, que se había quedado cerca de Alex todo el tiempo, gimió suavemente, como si sintiera el peligro que amenazaba a su hermano. Está herido, susurró Emma, pero está vivo y sigue viniendo hacia nosotros. Su voz denotaba orgullo por la resistencia y la fuerza de voluntad del tigre. Más tarde, cuando los guardabosques estudiaron los datos del GPS e inspeccionaron la zona, confirmaron que se había producido una pelea entre el tigre y un gran oso pardo. Las señales de la lucha, los mechones de pelo naranja del tigre y las gotas de sangre apuntaban a una feroz batalla.
El hecho de que Kai hubiera sobrevivido a una pelea con un enorme oso pardo, normalmente más pesado y fuerte que un tigre, era casi un milagro. Las marcas de arañazos en la corteza de los árboles revelaban la violencia del enfrentamiento. Cada obstáculo que Kai superó, ríos, autopistas, una pelea con un oso y los territorios de otros depredadores, sorprendió a la familia. Los libros sobre el comportamiento de los tigres afirmaban que estos animales nunca migraban distancias tan largas, y mucho menos en una dirección fija. Pero Kai no era un tigre cualquiera, le guiaba el amor por su insólita familia mixta. En la 12ª noche, ocurrió lo peor. La señal del GPS se interrumpió por completo. La última ubicación registrada era un lugar con grandes rocas y árboles densos, a unos 80 kilómetros de casa. El silencio del rastreador era ensordecedor para la familia, que se había acostumbrado a la vigilancia constante. Alex y Mia se dirigieron inmediatamente al lugar. Buscaron durante todo el día, llamando a Kai, revisando cada cueva y cada matorral espeso. No había rastro del tigre, solo un trozo roto del collar GPS enganchado en una rama baja. Ese pequeño trozo de cuero y metal era el único vínculo que les quedaba con el animal desaparecido. Alex intentó imaginar lo que podría haber pasado. Probablemente, Kai se había enganchado el collar en algo del bosque, había intentado liberarse y había dañado el dispositivo. Pero, ¿podría el tigre continuar su viaje? ¿Estaba herido o algo peor? Estas preguntas atormentaban a Alex mientras él y Mia regresaban a casa con el corazón encogido. Los 3 días siguientes fueron largos y dolorosos, llenos de espera y frágiles esperanzas. Mia estaba tan devastada que apenas salía de su habitación. Emma se puso en contacto con todas las estaciones de guardabosques y hospitales veterinarios en un radio de 200 kilómetros. Cada vez que sonaba el teléfono, sus corazones se aceleraban, pero no había noticias del tigre. Alex siguió estudiando los mapas, tratando de predecir la posible ruta de Kai después de perder la señal. Basándose en la velocidad media del tigre antes de que se cortara el GPS, calculó que Kai necesitaría entre 3 y 4 días más para llegar a casa, si seguía avanzando en la misma dirección y no sufría más lesiones. Las líneas rojas trazadas por su tembloroso dedo se extendían desde la última ubicación de la señal, cada vez, apuntaban en la misma dirección, a casa. El pelaje de Kai le ayuda a sobrevivir al frío, razonó en voz alta, pero sigue necesitando comida y agua. Y tiene que evitar a otros grandes depredadores, lobos, osos e incluso personas. Sus ojos mostraban orgullo por la resistencia de Kai, mezclado con una profunda preocupación por su destino. La verdad era que las posibilidades de supervivencia de Kai disminuían con cada hora que pasaba. Pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta, aferrándose a una silenciosa esperanza. En la 3ª noche después de que la señal desapareciera, mientras la familia intentaba cenar en silencio, los 2 pastores se levantaron de un salto como si les hubiera alcanzado un rayo. Hans ladró furiosamente y corrió hacia la puerta, con Rex siguiéndole de cerca, moviendo la cola con entusiasmo. Su repentina reacción fue tan intensa que los platos de la mesa tintinearon. Alex abrió apresuradamente la puerta, con el corazón latiéndole con fuerza. Al borde del patio, bajo el haz de luz del foco, se alzaba una figura alta y delgada. La silueta no se movía, solo su cola se balanceaba lentamente de un lado a otro. Kai, sucio, más delgado, sin su collar GPS, pero vivo, miraba fijamente hacia la casa. Sus ojos ámbar brillaban en la oscuridad como 2 pequeñas lunas. Tenía heridas recientes en el costado y una pata levantada, pero incluso desde la distancia estaba claro, era su Kai. El tiempo pareció detenerse en ese momento. Y entonces ocurrió algo increíble. Kai emitió un sonido, no un rugido de tigre, sino un extraño ladrido gutural, como si intentara imitar el saludo de sus hermanos perros. Era el sonido de volver a casa. Más tarde, analizando el viaje de Kai utilizando datos parciales del GPS y cálculos de distancia, Alex estimó que el tigre había atravesado no menos de 200 kilómetros de terreno variado, 2 ríos importantes, una autopista, una zona poblada y los territorios de otros depredadores, todo ello en solo 16 días. La línea del mapa que trazaba su ruta era casi recta, como si estuviera guiada por una brújula interna. Más tarde,
los expertos intentaron explicar este comportamiento con teorías sobre la navegación geomagnética, una memoria espacial muy desarrollada y un instinto migratorio poco común. Pero sus explicaciones científicas siempre parecían insuficientes ante lo que la familia había presenciado con sus propios ojos. Para la familia, solo había una explicación: el apego. Kai no solo había regresado a un lugar. Había regresado con su familia. Su increíble viaje había estado impulsado por algo más fuerte que el instinto, el amor y el vínculo. En el momento en que Kai vio a los dos pastores en el patio, su actitud cambió por completo. Corrió hacia ellos, no con los pasos cautelosos de un tigre salvaje, sino con la energía ansiosa de un perro que se reencuentra con su familia. Su poderoso cuerpo se movía con una ligereza sorprendente, a pesar del cansancio y las heridas visibles. Los dos pastores corrieron a su encuentro y los tres animales se convirtieron en un torbellino de sonidos alegres y pelaje mojado. Mia, sollozando, salió corriendo y se arrodilló junto a ellos. Alex y Emma la siguieron, sin poder creer lo que veían. Incluso a la luz de las farolas del porche, podían ver a Kai lamiendo las caras de los perros, y a los perros lamiéndole a él, dándole la bienvenida como a un hermano después de una larga separación. Kai, un tigre salvaje, había cruzado más de 200 kilómetros de terreno desconocido, siguiendo una línea casi recta hasta el único hogar que había conocido. Su viaje desafió todo lo que los científicos creían saber sobre el comportamiento de los tigres y contó la historia de un vínculo que trascendió todas las fronteras naturales. La familia llevó a Kai a su recinto, donde Emma inmediatamente comenzó a examinarlo. El tigre había perdido peso y tenía una herida profunda en la pata delantera, probablemente donde se había enganchado el collar y había intentado arrancárselo. En el costado tenía marcas de garras de un oso, cicatrices que le quedarían para siempre. Pero, por lo demás, estaba sorprendentemente sano después de un viaje tan largo. Sus ojos brillaban mientras miraba a su familia humana, como si dijera: estoy en casa. Ha pasado por un infierno, susurró Emma mientras le limpiaba las heridas. Pero lo ha conseguido. No es solo un tigre joven. Es nuestro Kai. Alex llamó al inspector Lin, que llegó a la mañana siguiente, incapaz de creer el increíble regreso del tigre. Su actitud oficial dio paso a un asombro manifiesto cuando vio a Kai tumbado tranquilamente entre los dos pastores. Esto no puede ser, murmuró, observando cómo Kai se acurrucaba entre los perros como si nunca se hubiera ido. Los tigres no hacen esto. No recorren distancias tan largas solo para volver a un lugar concreto. Y desde luego no buscan la compañía de otras especies. Su mano se extendió casi inconscientemente para acariciar el magnífico pelaje del tigre, aún sin saber si lo que estaba viendo era real. Mia se arrodilló junto a Kai y le acarició suavemente el pelaje. Él no cree que sea un tigre. Cree que es parte de nuestra familia. Sus palabras sonaban más ciertas que cualquier teoría científica. Lin miró a Alex y Emma. Tengo que informar de esto. Sabéis que querrán llevárselo de nuevo, quizá incluso más lejos esta vez. Su voz transmitía no solo pesar, sino también sentido del deber. Pero cuando Lin miró a los ojos de Kai, esos ojos salvajes y ámbar llenos de un afecto inconfundible, suspiró. Esa mirada decía más que cualquier dato científico o ley. Propondré otra opción. No puedo prometer nada, pero nunca ha habido un caso como este. Ya estaba redactando mentalmente un informe que cambiaría la forma en que los científicos entendían el comportamiento social de los tigres. 2 semanas después, el director del Departamento de Protección de la Vida Silvestre regresó a la casa en persona. Observó a Kai y su entorno, como el tigre jugaba a perseguir a Rex, patrullaba los límites con Hans y dormía acurrucado junto a los dos perros. Cada acción del tigre desafiaba las creencias científicas arraigadas sobre los grandes depredadores. Lo que estamos viendo aquí desafía todo lo que sabemos sobre el comportamiento animal, admitió el director. Kai ya no es solo un tigre salvaje, pero tampoco es una mascota. Su mirada siguió cada movimiento del tigre con curiosidad profesional y admiración humana. La decisión final se tomó un mes después. A la familia se le concedió un permiso especial sin precedentes. Kai podía quedarse,
con la condición de que su caso formara parte de un estudio a largo plazo sobre el comportamiento animal y los vínculos sociales entre especies. No se trataba solo de una excepción a las normas, sino del reconocimiento de un caso único que podía cambiar nuestra forma de entender las capacidades de los animales salvajes. La familia tuvo que construir un gran recinto para Kai, y los dos pastores debían someterse a revisiones periódicas y participar en programas educativos. Alex y Emma aceptaron inmediatamente. Mia saltó de alegría, y Hans y Rex, como si intuyeran las buenas noticias, ladraron emocionados. Un año después, su casa se había convertido en un pequeño punto de referencia local, donde grupos de estudiantes e investigadores acudían a observar a Kai y a sus hermanos perros. Alex publicó un artículo científico sobre este caso único, que rápidamente se convirtió en uno de los trabajos más citados en zoología conductual. Mia, que ahora tiene 14 años, decidió convertirse también en zoóloga. Su proyecto escolar sobre Kai ganó el primer premio en la Feria Nacional de Ciencias. Kai había crecido hasta alcanzar la belleza y el poder salvajes de su especie. Ahora era un magnífico tigre de más de 200 kilos que se sentaba en lo alto de una roca en su recinto y vigilaba la casa con la misma atención que Hans había mostrado en su día. Nadie podía negar que había encontrado el lugar al que pertenecía. Su cuerpo rayado irradiaba fuerza y elegancia, pero sus ojos tenían una dulzura poco habitual en los tigres salvajes. Cuando científicos de todo el mundo acudían a estudiar el caso de Kai, solían hacer la misma pregunta: ¿cómo podía un tigre salvaje verse a sí mismo como parte de una manada de perros y una familia humana? Alex solía sonreír y responder simplemente: a veces, la ciencia tiene que dejar espacio para los milagros. Y el milagro de Kai es que nos enseñó a ver la familia más allá de la biología y el instinto. El extraordinario viaje de Kai, desde cachorro herido hasta ser único que vive entre dos mundos, demostró una verdad simple pero poderosa: a veces, el apego es más fuerte que el instinto. Y la familia, en su sentido más profundo, no es donde naciste, sino donde te aman y donde perteneces. Cada tarde, cuando el sol se pone detrás de las montañas, Kai, el majestuoso tigre de Amur, se sienta entre sus dos fieles pastores en la colina y contempla la puesta de sol. Tres siluetas contra el sol poniente, un símbolo de que el amor y el sentido de pertenencia a veces pueden ser más fuertes que la propia naturaleza.